Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra tertulia. Estamos muy gustosos de compartir una vez más con ustedes un tema realmente divertido. Cuéntanos, papi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola hija, bueno, un tema un poco fuera de lo que hemos conversado, pero se nos ocurrió la última vez, recuerdo, no sé por qué, terminamos hablando de algo de humor, entonces digo, hablemos de humor, partiendo que no somos especialistas y posiblemente no tengamos un buen humor, pero yo quisiera preguntarte, antes de empezar, ¿por qué crees que una caja de cartón todos los días va al gimnasio? ¿A qué va? ¿Por qué va? Una caja de cartón. ¿Sí? Eh, pues a entrenar, ¿qué más? Porque quiere ser caja fuerte. Toda la vida quiso Ah, ser caja fuerte. no. Pobre. Bueno, entonces la idea, la idea es hablar un poco del humor. Bueno, la idea es hablar, la idea es tener una tertulia y poderla compartir con alguien que le pueda interesar. ¿Por qué el humor? Yo pienso que el humor pasa a ser parte fundamental del estado de ánimo de una persona y bueno, hay tanta cosa, tanto que se dice, sí, imagino que los psicólogos tendrán su teoría y por ahí otros, etcétera. Yo lo que sí creo es que hay gente que tiene mejor humor que otros y hay gente que cuesta que sonría. Sin Ujú, embargo, sonreír o reírse no necesariamente es tener buen humor, o sea, un buen humor puede generar una sonrisa y un buen chiste genera una gran carcajada dependiendo. Entonces, la idea es como tenemos un poquito de tiempo a hablar un poco del humor, del efecto que se puede generar. Yo empecé a leer algunas cositas y algunas empresas incluso tratan de que cuando los trabajadores ingresen 5 minutos antes y hagan una tertulia para estar en un estado de buen humor, digamos, en una buena frecuencia. Eh, Como recuerda los griegos que tenían un estado de ataraxia, era ataraxia, ujú, ujú. que era, pero eso es otro estado, es un estado como de tranquilidad, como para estar en un equilibrio. Como de Pues, ascendido. Ajá. sí, pues el humor te da en cierto modo una buena frecuencia. Si uno en la mañana empezara de buen humor, pues que no todos los días empiezan de buen humor. Ujú. Yo lo que hago en las mañanas para tratar de empezar de buen humor es que cuando salgo de mal humor, ¿sabes qué hago? Me voy directamente al espejo. Y entonces, generalmente yo voy de mal humor, pero yo no sé por qué el espejo empieza a reírse. Entonces yo ya Ah, empiezo a tener sí. una cierta frecuencia. Pero uno debería entrar, de veras, en la mañana tratando de buscar algo que te dé un buen humor. Puede ser una canción, porque te pone en Ujú, un estado, digamos, más optimista. Que la persona de buen humor, yo creo que tiene que ser optimista también. O sea, no puede ser una persona de mal humor, como que es más mm, pesimista, pienso yo, o tal vez no. Pero una persona que anda de buen humor es como muy pues, pesimista, algo le pasa y lo toma por las buenas. ujú, Dentro de eso, varias cositas empecé a pensar, ¿por qué se habla, por ejemplo, de cosas, expresiones como cagarse de risa? ¿De dónde viene eso? Morirse de risa. sí. No sé si reír o llorar, pero dentro de esas cosas, así rápidamente, porque tampoco es que se pone uno a pensar mucho, pero sí, morirse de risa sí tiene parece que tiene su sentido en la historia. Y viene de un griego por aquí tengo apuntado, por aquí lo he apuntado, un tipo de apellido Crisipo. Ujú, Era un griego eh, que resulta que le empezó a dar un asno, vino, lo emborrachó el asno. Emborrachó el tipo al asno, ¿verdad? Y resulta que el asno se fue y borrachitico y llegó a un árbol, una mata o árbol de higo y empezó a comer higos verdes. El higo verde es o sea, hay que endulzarlo y sí, es cocinarlo. muy ácido, muy raro. Y empezó a comerse los higos y entonces a Sísifo, Crisipo, le dio un mal de risa por ver al burro borracho comiendo eso. Como también estaba tomado, se desvaneció por la risa y por el alcohol que tenía y le dio un paro y murió. Y entonces quedó Ujú, como que murió de risa, pero aparentemente debe haber muerto por el alcohol que tenía también o el vino. En claro. fin, eh,
digamos, tiré unas líneas básicas sobre esto del humor que me interesaron, por ejemplo, que es vivir con humor. Mm, Eh, el amor es, el humor es contagioso, igual que el mal humor puede generar un mal ambiente, un buen humor puede generar un buen ambiente. Y yo lo he vivido cuando uno llega a una charla o una conferencia o algo y el tipo, la persona que dirige empieza con una buena, no con un buen chiste, sino con alguna buena anécdota que te hace reír, que te hace... Y cuando la gente ríe de alguna u otra manera entra en una frecuencia con la persona que expuso eso. claro. Cuando, mientras yo fui profesor y si alguien de alguna u otra forma viera esto y fue un alumno, sí tiene que reconocer que antes de empezar la clase siempre había Anécdota. alguna anécdota y cerraba la clase más que todo, más que con una anécdota, con un problema lógico interesante. Ujú, Un problema lógico interesante. Y entonces como que dar un inicio y un cierre. Creo mm, que uno personalmente debería aprender también es como cuando como cantas en el baño, en la ducha, sola, o cuando te miras al espejo y empiezas a arrugar la cara, uno solo, eso no es tan loco, es simplemente, bueno, es hacer payasadas para uno mismo, yo pienso que es parte, y creo que en cierto modo nosotros siempre compartimos esas pequeñas locuras. sí. Entonces, eso fue una cosa que pensé y la otra es que cuando nosotros crecíamos, hija, ahora como hablábamos anteriormente, había un ambiente de un humor gráfico, gente humorista que nos ha marcado la vida, Ujú, para bien y para mal, porque hay humor un poco sarcástico, hay un humor un poco grosero, hay un humor un poco de burla, pero había un humor fino que también llevaba un mensaje. Y ujú, nosotros crecimos con un humor muy gráfico. Ahora hablábamos de los memes, ¿verdad? Es la otra manera, pero nosotros era gráfico y era a goteo como nos llegaba el humor. Y entonces dentro de eso me puse a pensar cuáles eran las cosas que nos hacían reír o cuál era el humor que nos llegaba, porque nos llegaba humor. Y entonces me fui a ver si todavía se encontraba en internet, por dicha que todo ahí está guardado, y me encontré las famosas tiras cómicas, así llamaban, cómico, tiras cómicas, ujú, que también se convertían en revistitas, ¿verdad? Que eran unas ujú, revistas con una historia completa de Popeye y todo eso, pero Popeye era más una historia de una aventura y un conflicto. Pero sí. los cómics que nosotros recibíamos creo que te pasé un par Ujú, de cositas. Lo podemos ver porque alguno puede recordar. Por ejemplo, los Melaza era una pareja, un matrimonio, pero ese matrimonio era como estar con el enemigo. Pero además uno partía de que ellos necesitaban estar uno al otro, pero un humor tan agrio, tan duro de uno para el otro. Mira, por ejemplo, el de la izquierda, donde dice, no, Jorge se llamaba él y ella ujú, Enriqueta. No te ujú. preocupes, Jorge, estoy segura de que la mayor parte de ese peso solo es ego. Wow. Imagínate, eran así, se tiraban uno a otro. Y mira Jorge como le contesta en el otro cómic, que no es una secuencia, esa es otra parte. No, no es para un Instagram, es para tener evidencia. Es de la comida que le había servido Enriqueta a él en la noche para tener evidencia por si algo pasaba. Y era así, era un conflicto como un ping-pong de sarcasmo, de tiras, pero bueno, así llevaban su vida. De pronto hay algunas parejas que en algún momento puedan llevar una vida parecida, es duro, ¿ah? Pero ese era un cómic Sí. y uno se reía, pero tiene un sarcasmo un poquito duro. También Luego, era cómo se configuraban las relaciones antes, ¿no? Como que antes el matrimonio no era necesariamente una institución de amor, era más como, bueno, somos socios de vida y vamos a hacer esto, no importa si nos caemos bien o no. Ahora pues tenemos más idealizado el matrimonio y tiene que ser por amor y tenemos que ser felices. sí, claro. Sí, es contextual Y, el humor. y además, mucha gente se casaba por una ilusión de momento y después con el tiempo se iba convirtiendo en una rutina, tenían que vivirla de alguna manera. Ujú, Eh, en la de abajo, ese era un caso muy particular, Olafo el Amargado. Ese era un vikingo que de vikingo no tenía nada, era totalmente medio rayadito y un poco bonachón, le gustaba tomar cerveza y ron,
Y Chiripa, que es el que está a la izquierda, era su, como decir Don Quijote y Sancho Panza, pero ahí era al Mm, revés. Chiripa era el encargado de ir detrás de él con la escalera para pasar los castillos y brincar, porque eran soñadores de que iban a resolver problemas. Y Chiripa, una vez que llegaban, siempre se le olvidaba la bendita escalera y lo que llegaba era con una lanza. Y entonces decía Olafo, pero ¿y ahora cómo subimos en esta cara? O llegaba con un balde, siempre andaba. Y lo otro particular era que jugaba de ser un vikingo, ¿verdad? Pero era mansito. Cuando llegaba a la casa, totalmente se convertía en un misingo, porque ahí la que mandaba, pero la que mandaba de entrada nomás era la esposa. Y entonces era ese juego de siempre regañado por su esposa y él regañando a Chiripa, que era el otro. ujú, Esa era un cómic que nosotros veíamos siempre por... Y bueno, y tuvieron su película, ¿eh? Todas casi estas ujú, cómics. Benitín y Eneas eran una pareja de un poco particular, uno muy bajito y el otro muy grande, muy largo. Eran como mm. más un poco jocosos, eran un par de payasos por ahí, siempre en unas aventuras, una locura. Mira que el mismo avión en particular, va él como con las manos los pies muy bajos. Ahí no se ve, pero en el fondo, Eneas, sí, Eneas es el largo, Ujú. es que ahí Ok. se me cortó, pero lo que lleva puesto son unos patines para el aterrizaje. Entonces, era un cómic interesante, era chistoso. Y creo que ahí hay otro en esa lámina, ¿verdad? Más abajito. No, no, Eran dos, tres, eran ahí ya. tres. Ok, y tenemos los otros tres. Los que vimos eso, pues tenemos la nostalgia porque nosotros esperábamos el periódico en cuando podía llegar. Ajá. Bueno, Lorenzo y Pepita es una serie, una película inicialmente, de la película salió el cómic. Y la Ujú. película, Pepita, yo no sé, en inglés como que Pepita viene de Pelito Canelo, ¿verdad que es ella? Ok. Él es un tipo torpe, trabaja en una empresa donde el patrón es un gruñón del carajo, y ella se dedica a preparar comida para vender a domicilio. Ujú. Es una clase media, siempre ella muy perfeccionista, él muy medio como desentendido de las cosas y todos los conflictos los resuelven así. Es interesante esa parte porque en el fondo ellos dos, hay un buen amor entre ellos dos, que todos los Ya. problemas empiezan a enfrentarlos y al final terminan siempre de buena nota. Luego tenemos a Condorito. Ese era un caso patético. Condorito es una serie chilena Ujú. igual, pero Condorito bueno, viene de cóndor, es un cóndor. Ajá. Y Condorito es como un tipo campesino chileno que viene a la ciudad, ¿verdad? Y que ahí empieza a generar un humor muy marcado por la parte, eh, digamos, él siempre le anda echando el cuento a las muchachas bonitas, pero también tiene su crítica social. Y eso nosotros también lo vimos. Yo más que todo en revistitas, más que en el periódico. No recuerdo Ujú. mucho haber visto en el periódico. Y bueno, para cerrar, yo pienso que uno de los humores más finos, más completos a mi forma de ver, es el humor de Mafalda, porque Mafalda realmente tiene una crítica social y un humor realmente fino, sin decir mucho. Esta de la izquierda es una de mis preferidas. Ujú. Como Miguelito le dice a la mamá que increíble que un lápiz tenga eso adentro, ¿verdad? O Sí. sea, como liberándose un poco la torta que hizo al rayar toda esa pared, pero es una genialidad que tenía Kino Y no. de plantear que todo eso salió del lápiz, ¿verdad? Que como que nada más él. Y bueno, a la derecha, porque como no es una idea hablar de esto así, de una tira cómica o algo, pues la nostalgia del 2020 cuando murió Kino, Ujú. que dicho sea de paso, ¿cómo se llama ese dibujito, esa cómic que va ahí a la derecha con el lápiz Kino y Mafalda Ujú. agarrándole diciendo que se promete eso? No lo hizo él, Sí, claro. eso lo hicieron en homenaje a su muerte. Sí. Sí, que fue un cómic muy, ¿cómo le podemos llamar? Este dibujo muy, a cualquiera le daba un poco de nostalgia, ese Sí. cómic que hicieron ahí, ver a Mafalda agarrando y decirle, yo le prometo que si no te vas, me como la sopa.
Porque Bueno, nunca quería comer sopa, digamos, ahí nunca está. quería comer sopa. Y me acuerdo una donde aparece y la llevan a la playa. Ajá. Y entonces está sentada en su vestidito de baño y todo va metiéndose en la playa y de pronto empieza a verse que se marea y se va y plaf, cae. Y llega y dice, pero ¿qué le pasó, Mafalda? ¿Qué hija? No sé qué, no sé cuánto. Uy, no, no, es que me imaginé que era un plato de sopa. El baño, entonces se desmayó. Bueno, eso es como una introducción. Yo quisiera que tal vez hablemos un poco de qué te parece el humor, digamos. ¿Has conocido a alguien con buen humor en el sentido de que cuando una persona realmente tiene esa característica, si compartes conmigo que es una buena parte, es un buen detalle de la personalidad? Sí, claro, claro. Yo creo que generar risa en una persona es una forma de construir intimidad. Digamos que si llegas a un lugar y estás a la par de un desconocido y te dice algo que te hace reír sientes un grado de intimidad con la persona. Entonces creo que es una gran herramienta para conectar con los demás y para conectar desde un lugar positivo y como que te abre el corazón. No en lo contrario en alguien que te haga un pseudo chiste que más bien te hace sentir molesto, porque un mal chiste en un mal momento te puede generar rabia, te puede generar disgusto y otro tipo de cosas. Ahora, alguien puede Uh estar -huh. pensando, si alguien nos ve, ¿por qué vos y yo estamos hablando de humor? Y es que en el fondo hablamos hace un rato, en el fondo lo que queremos es tertuliar. Siempre hay una Ah, razón para hablar. ¿Y por qué no hablar del humor? ¿Y por qué no hablar de la muerte? ¿Y por qué no hablar del sexo? ¿Y por qué no hablar de Dios? ¿Y por qué no hablar de la política? Etcétera. Hay cosas más serias y otras. Pero hay una cosa que me interesa, porque uno a veces anda de mal humor, uh -huh. como que hay un estado, ¿verdad? Recuerda que la otra vez te comentaba de algo cíclico que había alguna vez visto como unas sinoidales de las funciones de seno y coseno. Hay momentos en que uno está de mala luna, no sé cómo le dicen otros. Ahora, cuando uno está de mal humor, ya a un momento, o porque pasó algo que lo lleva a un estado de mal humor, uno no quiere que alguien venga a sacarlo de ahí, es muy difícil, o sea, es muy difícil que pase con un estado de mal humor a empezar a reír, a no sé que el mal humor sea algo básico, Uh pero -huh. digamos uno anda un poco pensativo, serio, complicado. Eh, ¿Vos crees que uno podría aprender, alguien podría respondernos eso mejor que nosotros, a cambiar ese estado poco a poco? Por ejemplo, una posibilidad es ir a hacer ejercicio. Cuando vienes como que sientes que botaste un poco de energía y regresas un poquito mejor. Y luego también oír cierta música. Si te pones a oír ahí la marcha fúnebre, no sé cuál Sí, ahí, sí. también dormido. Eh, ¿Habrá alguna forma y en las relaciones con las otras personas será bueno decirle, mire, no ando de buen humor? No es que no quiera hablar, o sea, pero dame un chancecito, no te me ponga muy cómico, como que no ando con ganas de De eso. comicar. ¿Cómo es eso? Eh, yo la verdad cuando estoy de mal humor agradezco que me saquen de ahí. Y si alguien me viene con un chiste bueno, pues me río y me entrego a la risa, porque para mí es muy importante reírme, para mí es muy importante el humor. Es algo que busco constantemente, que me gusta, que lo alimento. eh, Eso, lo construyo. Y es una decisión, no sé si es tan consciente, pero como que es un mecanismo para llevar la vida mejor, por lo menos a mí me funciona. Y lo que dices de cambiarse el humor, incluso yo creo que solamente cambiando la postura, es muy diferente pasar todo el día así a sentarse así. Y no me acuerdo dónde, cuándo, en qué circunstancia vi lo siguiente, en que el solo hecho de sonreír, aunque no estés feliz, como que empieces a sonreír, aunque te veas muy falso, ¿verdad? Así como que tu cerebro dice, ah, mira, el cuerpo está reaccionando de una manera en que está feliz, es decir, estamos felices y el cerebro automáticamente empieza a generar las hormonas y no sé, las cosas que produce que nos hacen sentir felices. Digamos como que es un poco autoengañarse haciendo los estímulos que están vinculados a la felicidad, a la risa y todo eso. Sí, no, 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 yo pienso que uno puede cambiar incluso a la mañana, uno debería tener como la normativa de buscar algo
que los saque un poco, porque cuando uno se levanta, normalmente se levanta un poco aperezado, Con como que alarma. como que empieza a cargar, ¿verdad? Te vas y realmente te miras al espejo y lo que ves ahí no es así como la mejor versión, porque ya que solo se ve la cara, que se ve para abajo todavía, todo. Entonces, hay que entrarle como de alguna manera, tal vez no me lo vas a creer, pero yo en la mañana paso al espejo y yo me saludo al espejo. Yo me hago un Ujú, saludo ahí, o un saludo de la bandera, o me claro. pregunto cómo estoy y a veces no me respondo. Pero yo pienso que es una buena costumbre. La otra vez Claro. estaba donde vivían, ¿cómo se llama eso que dice Alexia? No, ella tiene Vale. otro. Ok, Google. Cuéntame un chiste. Y, Ajá. y esa carambada tiene chistes cortos, pero muy directos. Y entonces el chiste era, ¿qué hace un, pues, seguro ya luego lo sabes, ¿qué hace un perro con un casco y un taladro en la calle? Ay, ya me lo sé. Ah, pero a mí me hizo gracia porque yo no lo sabía. Taladrando, yo decía, taladrando. Está fino, porque es buscarle, lo que busca ahí no es nada más que generar algo que le dé un buen estado de ánimo, ¿verdad? Y Sí. listo. Entonces, si uno tuviera una chispa cada día positiva para empezar, algo que puede ser la música también, porque hay gente que pone una buena cumbia y empieza a brincar en el baño y sale bailando, ya el estado de ánimo cambió. Bueno, pero hay un... Ah, perdón, termina la idea. Entonces, creo yo que sí puede haber esa cuestión de que uno tenga una rutina de entrarle a eso, ¿verdad? Me Ujú. parece que es positivo. Sí, pero está también eso del estado, como del estado de ánimo, que también solemos decirle en qué humor estamos. Y también está el sentido del humor, que ya tiene más que ver como con la comedia, la risa y todo eso, ¿no? Sí, yo Que- sí creo que hay gente que anda en la vida con un buen sentido del humor, o sea, casi todo, algo le encuentra, ¿cómo se llama? Con solo ver una imagen, había una paloma que tenía un libro que estaba leyendo, se ve en la cuestión que dice manual de cómo cagar en los humanos, o sea, que para Ah, personas que ajá. estaba leyendo. Entonces, hay algo, o sea, tiene que haber alguna rutina que deberían a nosotros también formarnos como sociedad para tratar de tener una sociedad con mejor humor. Ujú. No el humor pachotero ni grotesco, que se burla del que es pequeño, que se burla Ni del que es grande, ofensivo, que se claro. burla del que es gordo, que se burla del que se cae. Pues también eso da risa. Y yo ahí hago una diferencia en lo que te da risa y lo que tiene un buen humor Ujú, fino. Pero ujú, sí claro. creo que no tenemos una sociedad que nos forje a eso. Yo más bien cada vez veo los famosos humoristas que salen en la televisión y todo eso, que son humoristas bastante mediocres, o sea, porque buscan hacer reír a las personas con lo que realmente, a veces la gente riéndose se autoofende porque están mofándose. Ahora, sí creo que también es una buena característica reírse de uno mismo, porque en cierto modo tampoco eso no puede ser malo, pero es que a veces toman que a las suegras las agarran con el bendito. Ahora, no es que soy puritano, me he reído de más de un chiste bueno de suegras, pero yo lo que me refiero es que ese humor busca un mal en la cuestión. Hay otros humores que son mucho más Constructivos. constructivos. Sí, yo creo que el humor, como lo dices, se ha puesto en un lugar como muy superficial y como que no es nada importante, no es algo serio, aunque para mí lo es, aunque se ría, uno puede ser seriamente gracioso, ¿eh? No, pero Ujú. hay mucho contenido y mucho de qué pensar en el humor y tiene unas funciones sociales muy importantes porque puede ayudarte a perpetuar patrones muy tristes como burlarse de la suegra, o sea, porque eso va a ser un chiste, la mala relación con la suegra, los celos. Yo no veo nada de eso gracioso porque realmente trae daño a la sociedad. Realmente es un problema de salud pública, los celos, porque matan personas por celos y se siguen perpetuando a través de ese tipo de chistes. En cambio, cuando se hace chistes sobre celos, pero el chiste es la persona celosa, digamos como que ser celoso, eso es motivo de burla porque eso no es tan bueno, más bien entonces los que consumimos ese humor decimos, ah, ok, ser celoso no es algo tan deseable, es algo por lo cual reírse. Y ahí
cambia el asunto. Más bien ahí estamos poniendo en cuestión cosas, estamos criticando de una manera en que no nos estamos dando cuenta y la gente se ríe sin darse cuenta que lo están poniendo a pensar. Recuerda que alguna vez hablamos de que habían tres grandes cosas que mueven a la literatura, sobre todo, bueno, y a mucha parte de la cultura, que es el amor, el sexo y la muerte. Casi no hay una novela, un libro o algo que no tenga que ver con eso. Y me acuerdo que hay bueno, una lápida, de las lápidas más chistosas, que decía algo así como, Señor, y era una mujer rezando en... Ah, no, la mujer le puso esa lápida, Señor, espero lo recibas con el mismo cariño que yo te lo envío. Ay, qué Y eso fue fuerte. lo que le puso en la lápida. Y antes de que se me olvide, a ver si me recuerdo, porque esto es humor también. En Costa Rica tenemos buenos humoristas, ¿sabes? Eh, últimamente estuve leyendo y de pronto de ahí salió esto que hablábamos, Gallo Pinto de Pío Acuña. Es un librito que es una joyita, porque fue escrito en los 40, 50 No años. lo he leído, ¿sabes? Y es una cosita así, es un humor muy de ese tiempo, como muy simple, pero tiene su gracia. Y el otro es Concherías, de Quileo Echeverría, ¿sí? Que incluso yo tengo el CD con las historias con Rafaela, y es muy bueno. Son buenos humoristas que escribieron cosas, pero hay alguien por ahí, que no me acuerdo cuál es, que escribió el humor de los diferentes profesionales. Y una de las cosas que yo memoricé era amor a lo matemático, que tiene su humor al final un poco ligado con la frase, recuerda que hay unas seno y coseno Ajá, claro. Me a ver si, traumatizaron. a ver si me acuerdo, decía, um, ¿cómo empezaba? Logaritmo indescifrable en la ecuación de mi ser, me sumas un agradable coronario de placer. Axioma de sutileza del círculo del candor, definición tu belleza y un gran teorema tu amor. Romántico complemento que multiplicas mi aliento y sumas mi frenesí. Cuando averiguo un coseno o cuando saco algún seno, al momento pienso en ti. Ay, Y al final, porque está muy genial porque metió mucho de sí, matemática, claro. al final sale con cuando saco algún seno, pues es la parte graciosa de la historia. De tal manera bueno, todo suma cuando lleva la buena intención y cuando no es como pachotero, etcétera, sobre todo cuando en algún momento afecta a alguien que puede estar incluso en el auditorio y que uno no sabe, se convierte en un bullying hacia una persona, ¿no? Pero otra cosa interesante es que creo yo lo tocamos y que me parece que es cierto, que el humor es contagioso. Yo te pasé un audio, Videito. un experimento social que hacen en un metro. Me parece una genialidad, porque realmente todo está grabado y cómo se contagia a la gente de una risa, nada más. Ahí no hay ni siquiera humor ni nada, simplemente el tema trata de una persona que entra al metro, está cargado de gente, lleva unos audífonos dando la sensación que está oyendo algo que le da risa y el actor empieza a reírse y a reírse y a reírse. Y al final la gente empieza, al inicio del video empieza a decir, ¿qué le pasa a este loco? Riéndose. Pero el tipo sigue riéndose, que al final todo el vagón del metro termina, pero realmente divertido y riéndose. Sí. La genialidad de esto, creo yo, porque es un anuncio de una bebida Que no vamos a mencionar. no vamos a mencionar, pero que digamos que estaríamos alabando aquí más que todo la creatividad de la persona que se le ocurrió hacer eso.
Pero el tema de fondo es que realmente uno puede llevar a un estado de ánimo un grupo de gente de buena manera y creo que Voy, se puede, un momento. Es que no escuchas algo raro. ¿no? Yo sí estoy escuchando algo muy extraño. Yo no sé si está quedando en la grabación o no. Como que empezó a escucharse cuando empecé a compartir el video. Ay, qué raro, a ver. No, ahora no te escucho. A ver, hola, hola. No, voy a enviarte otro link porque algo pasó raro. Voy a enviarte ¿Escuchas? otro link porque algo pasó raro. ¿Y qué A ver, hacemos? ¿ahora? ¿Cómo se perdió? Háblame. Ah, ya, ahora Hola. sí. Ahora sí te escucho. No, 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 fue como ese pedacito, no sé qué fue lo que pasó. ok. Bueno, Eh, nada, eh, esta parte la voy a cortar, pero para que sepas, quedan 6 minutos. Ya. el video quedó bien, sí. Bueno, por lo menos la idea, ¿verdad? Tengo que revisarlo ahora. Y lo vi como que se va pegado. Y si no, simplemente lo dejas y cerramos con un comentario. No, sí, hagamos el cierre sabiendo que quedan 6 minutos. Bueno, para mí, como resumiendo, creo que hay algunos factores positivos. O sea, una es la posibilidad de buscar información y tratar de generarnos una enrolamiento dentro del buen humor que tiene que salir de dentro, pero que también afuera nos ayuda, obviamente. La música, pues un buen comentario, un buen chiste, un buen cómic. Pero sí depende de nosotros incentivarnos a meternos dentro de eso y buscar en lo que se pueda algo gracioso y compartirlo. Me parece que entrar en esos estados de ánimo tomando en cuenta que el humor y el estado de ánimo es contagioso desde todo punto de vista. Hay momentos para momentos, o sea, no vamos a llegar a un velorio a contar un chiste sobre muertos, ¿verdad? Uy, no, imagínate. El cadáver de gatos, ¿no? Pues hay un momento para cada Claro. cosa. No, Pero sí, sí creo claro. yo que incluso siempre se puede buscar alguna cosa positiva. El positivismo y el buen humor creo que van de la mano. Sí, sí, claro. Bueno, aunque hay personas que ríen mucho y cuentan muchos chistes y por dentro están deprimidas. Eso Eh, también es una bueno, realidad. Charlie Chaplin leía sobre la biografía que en su vida familiar, la opinión de los familiares era que no era una persona como se mostraba Claro. cuando actuaba y que generalmente se convertía en esa persona cuando estaba en grupos sociales, pero en la parte familiar era un Ujú. poco transigente, un poco grosero. Eso lo estuve leyendo por ahí. Bueno, es que el Igual, humor era su profesión. Quizás no. claro, claro, pero no tenía ese don aparentemente natural. Ujú. Bueno, no, es que estoy enredando el asunto. Sí lo tenía porque era un humorista. No, pero como en su personalidad, ya como ser humano en su vida Sí. social interna, algo así. Hay una canción de Javier Solís que se llama Payaso, ¿Ah, muy sí? interesante, que dice, payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche, no sé qué, mi canto, pero que es otra persona. Si lo puedes, ahí lo buscas. Es una canción bastante interesante que muestra esas dos partes, ¿verdad? De la moneda, donde una persona tiene que hacer reír a los demás, pero que por dentro está llorando. Sí, claro. Tomando eso. Pero bueno, yo pienso que ha sido una tertulia agradable. Termina uno en un estado positivo y creo que con un buen humor, de tal manera que de mi parte, hija, agradecerte y estamos en contacto. No sé cómo Sí, si... haciéndote una pregunta. Eh, ¿Cómo definirías tu tipo de humor? ¿Qué es lo que te hace reír a ti? Ah, a mí me gusta el humor fino y corto, aunque hay unas historias que son fascinantes. Hay un escritor humorístico que yo leí por allá en los años 70 80 por ahí tengo el libro, si algún día quieres, y él lo que hacía era obras de teatro. El teatro tiene Ujú, mucho humor, a mí me encanta, ujú, se llama Álvaro de las Iglesias, ujú. eh, y escribió un libro que se llama Todos los ombligos son redondos, y el principio de Ok. eso es que si usted se va a pelear con alguien,
y antes de agredirlo, piensa que él tiene el ombligo redondo como el suyo. Ah. Jamás sería capaz de agredirlo. Cosas así. Mira, pero interesante. Entonces, me parece que el humor ligero me gusta mucho. Ajá. Así, ligero y espontáneo. Que a veces da risa porque el chiste no tiene gracia, pero hay chiste como por sacarlo en el contexto, en el momento. Ese humor Sí. así, el chiste me gusta mucho. Es que también ese tiene un poder muy particular y es que para que hagas un chiste así o alguien lo haga, tiene que estar muy presente en lo que está pasando. Entonces, cuando alguien logra hacer un chiste así como de lo que está pasando en este momento, no solamente es una persona que procesa la creatividad muy rápido, pero también que te trae al presente de una vez, o sea, te trae Tiene que ser aquí. muy creativo. Y eso es bien, bien bonito, eso es bien bueno. Vos tenés mucho de ese humor. A veces haces un chiste y uno se queda, ¿qué? Y como que hasta uno se sorprende de que te trae así como al momento en que estamos y yo lo disfruto. Bueno, me alegra mucho que lo digas. Sí, sí. Pues en todo caso, buscaremos algo más serio, menos serio, porque dicen que, yo no sé si la frase es esta, para ver, que no hay que tomar tan en serio el trabajo, ni tan en broma el humor, ¿no? Por ahí anda. Ahí Ajá. buscaré la cita algún día. Bueno, Bueno, que esté muy muchas bien. gracias. Nos vemos la próxima. Chao, cuídate. Chao.